Feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos que sintonizan la programación de Culto Joven de AYR Canal. Es un privilegio poder llegar hasta tu hogar y también poder recordar que nuestro Creador no solo hizo nuestro planeta, sino también lo sustenta. Todo lo que hay a nuestro alrededor declara sus maravillas, porque grandes son sus obras. Así como lo dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y a mi alrededor una hermosa naturaleza que declara a través de su testimonio que Dios está muy pronto a venir, porque aunque tenga vestigios del pecado, también podemos comprender que su amor es para con nosotros y cada día se renueva su misericordia. Les invito a que inclinen su rostro para que juntos podamos tener esta oración. Querido Dios, buen Padre Celestial, en este momento especial de sábado, venimos ante ti para que tú nos guíes y nos cuides, que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria. Encomendamos la programación y cada uno de sus participantes, que pueda hacer con los hermanos que están desde sus hogares, para que juntos podamos unirnos al coro celestial y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Es un gozo poder compartir la programación de esta tarde. Dios les bendiga. Alabanzas. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh amigo, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué alegría, qué maravilla, que Cristo quiso morir por mí. Qué alegría, debo alabarle con todo el gozo de mi corazón. Qué bonito es. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé. Guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será. Por su grande amor mi alma inundará. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé. Guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador
Testimonio. Este legado comenzó en mi niñez. No era como hoy, o sea, no éramos adventistas de niños. Mi padre era un hombre que pues le gustaba tomar. Siempre vivíamos con mucha escasez económica. Mi madre tenía que hacer muchas cosas para que nosotros pudiéramos comer. Y de pronto un día él, viendo lo que nuestro futuro, yo me lo imagino, él clamó a Dios. Y Dios le dio la forma de que él encontrara una Biblia que le habían regalado a mi mamá. Y de ahí él se aferró, en su caballo iba montado, eso él me lo platicó. En su caballo iba montado, leyendo su Biblia, y ahí encontró a Dios. Y desde el momento en que él decidió ser fiel, desde ahí nuestra vida cambió. Él empezó a ser fiel con sus diezmos, sus ofrendas, y pues éramos muy pequeños nosotros, pero es algo que yo recuerdo con mucho cariño, el verlo a él dando sus diezmos, sus ofrendas, y viendo cómo él empezó a prosperar. En el 2021, con esta pandemia, perdemos a mi padre por COVID, y pues, aunque nadie lo esperaba, en lugar de que nuestra fe se perdiera, nos aferramos más como familia y estamos juntos. Muere mi papá y por coincidencia empieza a morir su ganado. Si no era que le había picado la víbora a un ganado, a un becerro, malparía una vaca, y así como que comenzaron las muertes muy seguidas. Entonces mi mami, me acerco con ella y le comento pues que estoy preocupada por los ranchos, porque pues como que veo que no están prosperando, a pesar de que mi papá siempre dio su diezmo, siempre dio sus primicias, seguíamos dando nuestros diezmos de las ventas de ganado que hacíamos. Se daba el fondo de inversión, cada becerro que nace se da un fondo de inversión. La primicia del año, el primer becerro que nace, igual ese becerro cuando llega a su edad de 8 o 9 meses y que se vende ese becerro, toda esa ganancia va como primicia para el Señor. Entonces seguíamos con eso, pero el ganado seguía muriendo. Entonces mi mami, aún con su tristeza de haber perdido el gran apoyo, su compañero de vida, me dice que no nos preocupemos, que todo lo pongamos en las manos de Dios, y mi madre hace un pacto, aparte de todo lo que se da, mi mami, ella hace un pacto con Dios y da un fondo de inversión especial. Y a raíz de eso, el amor de Dios es tan maravilloso que empezamos a ver sus resultados. La muerte de ganado empezó a disminuir, empezaron a nacer más crías, el ganado fue mejorando, y gracias a la bendición de Dios, pues podemos ver sus bendiciones día con día. Y hay un versículo que me gusta mucho: pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La mejor herencia que mi padre pudo habernos dejado es la confianza completa en Dios, a pesar de cualquier circunstancia y cualquier situación por la que estemos pasando. En mi vida pasé por algunas situaciones muy difíciles y creo que estoy aquí porque mi padre siempre confió y oraba todos los días por nosotros y ponía esa confianza en Dios a través de sus diezmos y sus ofrendas, y a través de lo que mi padre nos dejó como un legado de la unión familiar. Nosotros hemos dispuesto seguir con esta fe tan sin condiciones. Damos gracias también por la vida de nuestra madre, quien ha sido el pilar fundamental, pues después de haber perdido a mi papá en nuestra familia, y quien nos ha inculcado el seguir confiando en Dios. Cuando recuento un poquito, cuando veo hacia atrás
lo que verdaderamente era antes y lo que Dios me ha dado la oportunidad de ser, solamente puedo decirle, Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones. Inspírate. La oración como guía, tomando decisiones según la voluntad de Dios. En el camino de la vida, nos encontramos frente a una multitud de encrucijadas y decisiones trascendentales. Desde las opciones aparentemente insignificantes hasta las cruciales, cada elección moldea nuestra experiencia y determina nuestro futuro. En medio de este laberinto de opciones, la oración se alza como una brújula divina que nos guía hacia la voluntad de Dios. Es a través de la oración que podemos discernir los caminos que Él ha trazado para nosotros, encontrar paz en medio de la incertidumbre y abrazar la certeza de su guía en nuestras vidas. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos enseña: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esta admonición atemporal resalta la importancia de confiar en Dios y de involucrarlo en cada aspecto de nuestras vidas. La oración se convierte así en el canal a través del cual expresamos nuestra confianza en su dirección y sabiduría. La historia de la vida de David, el pastor que se convirtió en rey, ilustra de manera vívida cómo la oración puede guiar nuestras decisiones en momentos críticos. En el libro de 1 Samuel, capítulo 23, se narra cómo David y sus hombres se enfrentaron a la amenaza del rey Saúl. En medio de la persecución, David se vio obligado a tomar decisiones que determinarían no solo su destino, sino también el de aquellos que lo seguían. En lugar de confiar únicamente en su propio juicio, David se volvió hacia Dios en oración, pidiendo dirección y protección. En respuesta a su búsqueda ferviente, Dios lo guió y lo libró de los planes de destrucción de Saúl. Esta historia subraya la importancia de buscar la dirección divina en momentos de crisis y la certeza de que Dios responde a aquellos que le buscan con sinceridad. La oración como guía en la toma de decisiones no solo implica buscar a Dios en tiempos de dificultad, sino también en los momentos de elecciones cruciales que no parecen tener un impacto inmediato en nuestra vida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, se relata cómo Jesús pasó la noche orando antes de elegir a sus 12 apóstoles. Aunque Jesús, como el Hijo de Dios, poseía sabiduría y discernimiento supremos, modeló para nosotros la importancia de buscar la guía del Padre incluso en las decisiones aparentemente menores. Este acto de oración nos muestra que, sin importar la magnitud de la decisión, Dios se preocupa por cada aspecto de nuestras vidas y anhela ser nuestro guía en todo momento. En el corazón de la oración como guía se encuentra la entrega completa a la voluntad de Dios. Jesús mismo ejemplificó esta entrega en el jardín de Getsemaní, donde oró antes de su crucifixión, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En este pasaje, vemos la suprema rendición de Jesús a la voluntad de Dios, aun cuando enfrentaba la prueba más desgarradora. La oración no se trata solo de buscar la guía de Dios para nuestras propias preferencias, sino también de estar dispuestos a aceptar y abrazar su voluntad, aunque no siempre sea fácil de comprender. A medida que nos sumergimos en la práctica de la oración como guía, es esencial comprender que la respuesta de Dios puede manifestarse de diversas maneras. A veces, su guía puede venir en forma de una convicción interna, una paz inexplicable o una confirmación a través de las Escrituras. En otras ocasiones, su dirección puede estar implícita en las circunstancias que nos rodean o a través de consejos sabios de aquellos que están arraigados en la fe. La clave radica en estar abiertos y receptivos a la forma en que Dios elige revelarse, confiando en que su guía siempre será para nuestro bien y su gloria. El proceso de discernir la voluntad de Dios a través de la oración no siempre es sencillo. A menudo nos enfrentamos a la lucha interna entre nuestros deseos y la dirección divina. En estos momentos de conflicto, la perseverancia en la oración se convierte en un ancla que nos mantiene firmes en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios.
El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos recuerda la importancia de la perseverancia en la oración, instándonos a no angustiarnos por nada, sino en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, presentar nuestras peticiones a Dios. Filipenses 4:6. Esta exhortación refuerza la idea de que la oración constante y perseverante es crucial para discernir la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre y la ambigüedad. En la búsqueda de la guía divina a través de la oración, es esencial mantener una actitud de humildad y disposición a obedecer. Esta disposición a obedecer, como se destaca en el libro de 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, es el fundamento sobre el cual podemos confiar en que nuestras oraciones están en línea con la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La obediencia implica confiar en que la voluntad de Dios es siempre mejor que la nuestra, incluso cuando no comprendemos plenamente su plan. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la oración como guía, es vital recordar que la búsqueda de la voluntad de Dios no siempre implica una respuesta inmediata o un camino sin obstáculos. En ocasiones, Dios nos llama a perseverar a pesar de las apariencias y a confiar en su soberanía incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Esta fe inquebrantable y perseverante se refleja en la historia de Job, quien enfrentó innumerables pruebas y desafíos, pero mantuvo su fe y confianza en la justicia y la sabiduría de Dios. La oración como guía en la toma de decisiones según la voluntad de Dios es un proceso continuo de rendición, confianza y perseverancia. A través de la oración, cultivamos una relación íntima con Dios, aprendemos a discernir su voz y nos sometemos a su guía en todas las áreas de nuestras vidas. Al recordar las lecciones de figuras bíblicas como David, Jesús, Pablo y Job, encontramos un modelo sólido para integrar la oración en nuestro proceso de toma de decisiones. La oración nos permite abrazar la paz en medio de la incertidumbre, confiar en la sabiduría divina y seguir el camino que Dios ha preparado para nosotros. En última instancia, la oración como guía no solo nos conduce a decisiones sabias y efectivas, sino que también nos acerca más a la presencia y el propósito de nuestro Creador. A continuación, comprueba tu conocimiento. Bienvenidos a nuestro emocionante viaje de desafíos bíblicos. Pregunta 1. ¿Quién tenía una cabellera que pesaba más de 2 kilos? A. Absalón. B. David. C. Sansón. Respuesta correcta. A. Absalón. Y se encuentra en el libro de 2 de Samuel capítulo 14 versos 26. Pregunta 2. ¿Cuál era el nombre babilónico de Daniel? A. Azarías. B. Belsasar. C. Abednego. Respuesta correcta. B. Belsasar. Y se encuentra en el libro de Daniel capítulo 1 verso 7. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nahum? A. 1. B. 7. C. 3. Respuesta correcta. C. El libro de Nahum tiene 3 capítulos. Pregunta número 4. ¿A qué lugar llevaron a Pablo cuando estaba en Atenas para que hablara sobre Jesucristo? A. Coliseo. B. Santuario. C. Areópago. Respuesta correcta. C. Areópago. Y se encuentra en el libro de Hechos 17, 19-20. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? A. Betuel. B. Luz. C. Betel. Respuesta correcta. C. Betel. Y se encuentra en el libro de Génesis capítulo 28 versos del 18 al 19. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le pidió Hebrón a Josué? A. 40 años.
B. 85 años. C. 120 años. Respuesta correcta. B. 85 años. Y se encuentra en el libro de Josué capítulo 14, versos del 10 al 12. Gracias por unirte a nosotros en este fascinante viaje a través de las preguntas y respuestas bíblicas en Curiosidades Bíblicas. Si disfrutaste de este contenido tanto como nosotros, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir este video para seguir explorando juntos las maravillas de la Biblia. Hasta la próxima, y que la sabiduría bíblica ilumine tu camino. Mensaje. Algunos de los diálogos más fascinantes que mantuve en mi vida ocurrieron en los aviones mientras las mesas plegadas estaban levantadas y trabadas. Puede que fuera porque a los 10.000 metros estás más cerca del cielo, pero, ¿sabes? He tenido algunas discusiones sorprendentes en los aviones. Y cuando las personas se enteran de que llevo una Biblia conmigo o que predico en campañas de evangelismo o que he sido pastor de una iglesia, se predisponen para darme sus propias y sinceras impresiones. Ustedes los cristianos creen que lo saben todo, dicen, pero no pueden probar la existencia de Dios. ¿Y sabes qué? En cierta manera tienen razón. Es muy difícil probarlo con papel y lápiz. Y es lamentable que muchos cristianos anden por la vida haciéndose los sabelotodos religiosos. Sabemos cómo discutir, argumentar, pero se necesita algo más que argumentos para lograr que un ser pensante crea en Dios. Entonces, ¿qué decir cuando nos encontramos con un ateo? ¿El mensaje cristiano es una verdad comprobada? ¿Las promesas de Dios vienen con garantía absoluta? Hoy vamos a ver si el cristianismo es o no un enorme salto de fe y veremos qué sucede cuando los ateos dan ese paso. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que juntos abordemos este tema. Era un muchacho muy despierto. Su padre trabajaba mucho. Un día su papá se ausentó por largo tiempo y quedó al cuidado de su madre. Y cuando el pastor Judson regresó a su casa, ¡oh maravilla! Su hijo de poquitos años había aprendido a leer. De más está decir que se sintió orgulloso cuando su hijo tomó la Biblia familiar y leyó un capítulo entero en voz alta. Era un muchacho brillante. Pero tener una mente brillante puede tener sus riesgos. A veces los genios le dicen, pruébalo, a todo el mundo y con respecto de todas las cosas. Y al llegar a los 19 años, Adoniram ya les había dicho, pruébalo a todos sus profesores en la Brown University. En su libro Gigantes de la Senda Misionera, el historiador Eugene Myers Harrison, nos cuenta acerca de este inteligente académico. Él dice, alimentaba las ambiciones más extravagantes y su imaginación volaba libremente al pensar en su futuro. Se veía como un orador más grande que Demóstenes, hechizando a las multitudes con su elocuencia, como un segundo Homero escribiendo poemas inmortales, como un segundo Alejandro Magno, lamentándose porque no quedarán más mundos por conquistar. Bueno, la irónica naturaleza de la providencia divina hace que los hombres y mujeres que reciben el don de la sabiduría directamente de la mano de Dios, a veces suelen volverse contra ella y rechazar a su Creador. Otro genio académico llamado Pablo, quien en alguna época había usado todos sus talentos para pelear contra el cielo, más tarde escribió esto, 1 Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. O sea que la Biblia nos dice que la sabiduría y el conocimiento son un don especial que proviene de Dios. Y cuando las personas inteligentes rechazan a Dios, están rechazando la fuente de sus dones especiales. Y ese fue el caso del joven Adoniram Judson. ¿Sabes? No puedo dejar mencionar que en sus primeros años, lo que conocemos ahora como la Brown University se llamaba el Providence College, Colegio Providencia.
Y Adoniram Judson recibió por la providencia divina talentos especiales, pero decidió que la providencia no tenía nada que ver con él. La historia está llena de gigantes intelectuales que han llegado a la misma conclusión. Personas como Nietzsche, Voltaire. Recordarás que las sorprendentes capacidades de Voltaire, junto con sus dudas y su oposición a la religión organizada, fueron los precursores de la sangrienta Revolución Francesa, donde el ateísmo se convirtió en la religión oficial. Bien, esa actitud de escepticismo sopló a través del Océano Atlántico e infectó a los Estados Unidos de América. Yale, la Universidad Yale, que escribimos Yale, ¿verdad?, casi fue barrida por los fuertes vientos del ateísmo. Casi todos los estudiantes de Yale a principios del siglo XIX eran ateos. Y muchos de los jóvenes que deambulaban por el campus renegaban de los nombres que les habían dado sus madres y se llamaban unos a otros por los nombres de sus héroes favoritos, personas como Thomas Paine o Voltaire. El Colegio Providencia en Rhode Island, en Providence, no fue inmune a esta plaga y, tristemente, Adoniram Judson fue alcanzado por el fuego cruzado. Para el tiempo de su graduación, se le reconocía como el libre pensador y era un ateo confeso. Era tan inteligente, tan especialmente dotado, que cada vez que él y su padre entablaban una discusión acerca de Dios, Adoniram ganaba la polémica. Debo admitir algo, no siempre gano las discusiones con los ateos y me ha costado en más de una ocasión. La última vez fue allá por Canadá, me acuerdo, 2 ateos me confrontaron después de una campaña de evangelismo. Es imposible ganar siempre, porque en algún punto tengo que recurrir a la Biblia y decir, creo que este libro es verdad. Entonces el ateo dice, bien, pastor, usted puede leer y citar de este libro todo lo que quiera, pero yo no compro sus palabras, no veo ninguna evidencia. Si Dios quiere que lo sirva, entonces tiene que demostrármelo a mí que existe. Así que deme algo que mis ojos puedan ver y mis manos puedan tocar. Y yo le dije a estos chicos que me confrontaron, pero mira, hay ciertas cosas que no vemos, pero sabemos que están allí. A veces me gustaría poder hacer eso, hacerlo en este mismo momento. Me gustaría poder llamar al cielo y pasarles el teléfono para que hablen con Dios. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios no hace descender un rayo para taparle la boca a los ateos de una vez por todas? ¿No quiere que creamos en Él? ¿No quiere que el mundo se vuelva a Él? Cuando Friedrich Nietzsche y un Charles Darwin sacuden el dedo señalando al cielo y dicen, Dios no existe, ¿por qué Dios no le cierra la boca con un poco de realidad celestial? A veces me sorprende cuando leo la historia de Job en la Biblia que no haya terminado siendo ateo. Hasta su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Para muchos eso hubiese sido la salida más fácil ante tantos problemas acumulándose uno tras otro. Los vientos del desastre habían barrido con su fortuna. Las líneas de comunicación con el cielo estaban muertas. Bastaba para hacer dudar a cualquiera y obviamente Job comenzó a luchar en su interior. ¿Por qué los malos parecen tener toda la suerte del mundo? ¿Por qué Dios no se manifiesta? Y esto es lo que dijo Job, y está en Job capítulo 21. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y las cítaras saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Otra versión dice, bajan a la tumba en paz. Pero en el mismo momento, los cristianos son golpeados, apaleados, torturados, y se les manda a callar la boca. Parece algo injusto, ¿verdad? ¿Por qué no hay una respuesta desde el cielo? ¿Por qué Dios no envía un rayo para terminar con el ateísmo? En su libro, ¿Cómo viviremos ahora?, Chuck Colson y Nancy Pearcey describen los 3 grupos en los que pueden alinearse los no creyentes. El primero es el naturalismo. Porque el naturalista cree que todo lo que vemos puede ser atribuido a fuerzas naturales. Lo que para el cristiano parece un milagro puede ser explicado de alguna otra manera por un científico
con delantal blanco, ¿verdad? Ahora hay un segundo grupo, el grupo de los posmodernistas. El creyente posmoderno mira los titulares mundiales y las cárceles atestadas y dice, no hay verdades absolutas. Tú dices cuál es tu verdad y yo decido cuál es, tú decides cuál es la tuya y yo decido cuál es la mía. Todo lo que funciona estará bien. Si ir a la iglesia todas las semanas te alivia tu alma, pues todo bien, si no, todo bien igual. Y como sociedad tenemos que encontrar colectivamente valores que parezcan dar resultados y, por supuesto, reexaminarlos en el próximo periodo electoral para ver si aún funcionan. Además de los naturalistas y los posmodernos, está el existencialismo, que en las palabras de Colson dice, proclama que la vida es absurda, carente de sentido y que el yo individual debe darle sentido propio a sus propias elecciones. Yo creo que quienes vivían en los días de Noé, los que se burlaban, fueron probablemente los primeros existencialistas de la historia. Bebamos, comamos, bebamos, seamos felices porque mañana moriremos, decían. Esos son los tres grupos, los naturalistas, los posmodernos y los existencialistas. Pero volvamos a nuestro ateo Adoniram Judson, el día de su graduación, cuando avanza por el pasillo del colegio Providence College, el colegio Providencia, en la clase de 1807. Mientras el órgano ejecuta pompa y circunstancia, camina detrás de su mejor amigo Ernest, quien ha sido muy enérgico en su negación de Dios. Ahora, Ernest jugó un papel clave para que Adoniram abandonase su fe. Ahora, déjame apretar el botón de pausa e introducir una pequeña advertencia. Sé que las dudas nos asaltan a todos. La duda no es pecado. Satanás nos bombardea con pensamientos oscuros y con preguntas sin respuestas. Pero le ruego a Dios que tengamos mucho cuidado en la forma en que expresamos nuestras dudas. Muchas veces las personas sinceras que hacen preguntas difíciles ayudan a que otras 50 se deslicen aún más dentro del ateísmo de lo que hubieran hecho sin esa influencia. No hay peligro en expresar las dudas después de haberlas pensado y meditado, pero caigamos siempre sobre nuestras rodillas por la noche y pidamos a Dios que nos muestre la verdad. Que el cielo nos libre de influir sobre un amigo débil o de cargar a un niño con nuestras dudas, porque después que nosotros hayamos salido de la duda, es posible que ellos sigan hundidos en ella. Había dos fuertes defensores del ateísmo en el colegio Providencia. El primero era Ernest, y le seguía el señor Adoniram Judson, el hombre que le había convertido en ateo. Más tarde perdieron contacto entre sí, pero un día Judson decidió salir a recorrer las rutas sin destino. En aquel entonces lo hizo a caballo y junto con varios amigos alegres e imprudentes anduvo viajando de aventura en aventura. Y según sus propias palabras, esa era la vida salvaje y loca. Después de algún tiempo decidió continuar solo y abandonó al grupo de amigos para seguir su propia odisea de pecado. Y cierta noche ingresó a una posada de campo y preguntó si había lugar. Solo una habitación disponible, dijo el dueño. Pero no quiero dártela. ¿Por qué no? Bien, porque esta habitación queda junto a la de un hombre que está muy enfermo. Posiblemente muera durante la noche. Y no creo que quieras quedar en una habitación que esté contigua a la de un moribundo. Eso no me preocupa, dijo el joven, sacando su billetera. La tomaré. La muerte no me atemoriza, soy ateo. Se registró en el hotel, desempacó sus pertenencias y trató de conciliar su sueño. Pero a través de las delgadas paredes de la posada podía escuchar los gemidos de un hombre que estaba sufriendo mucho. Aquel inválido anónimo de la habitación contigua no estaba enfrentando simplemente la muerte, estaba luchando contra el temor en medio de un terrible vacío espiritual. Ese pobre hombre se está muriendo de miedo, pensó para sus adentros. Supongo que debería ir en su auxilio. ¿Pero qué puedo decirle que le sirva de ayuda? Al fin y al cabo, era ateo. No debía tenerle miedo a la muerte, pero en ese momento se dio cuenta de cuán poco podía decir para consolar a otro ateo o a sí mismo en una situación tal. ¿Qué palabras de esperanza podría entregarle? Ahora razona conmigo. Al final del camino de la vida podrás sentirte reconfortado con dos cosas. La primera será la vida rica, plena, exitosa, generosa que has vivido como bendición para los demás.
Y en segundo lugar, la promesa de una vida mejor con Dios por la eternidad. Esas dos cosas significan muchísimo para quien está en el lecho de muerte. En su libro Espera un milagro, pero confía en Jesús, el doctor Adrian Rogers comparte una cita de Jess Moody que tiene un significado especial ahora que estamos hablando de un joven que se encuentra en la habitación de un hotel sintiendo el temor ante la muerte. Y él dice, ¿de qué pueden hablar los ateos al final de su vida cuando están esperando la muerte? Se pregunta el doctor Moody en voz alta. ¿Discuten el legado de moralidad, decencia, integridad y sensibilidad espiritual que han transmitido a sus hijos? ¿O del bien que el ateísmo le ha hecho al mundo? Los hospitales, orfanatos, la dignificación de la mujer, la distribución masiva de publicaciones decentes. ¿Discutirán quizás el gran bastión que erigió el ateísmo contra el comunismo? Y en ese momento se dedica a hablar de lo realmente esencial. Y él dice, cuando un ateo esté llegando al ocaso, cuando la conversación del ateo en su silla de ruedas comienza a desvanecerse, ¿qué tiene sobre el futuro? Cuando el futuro comienza ya a desaparecer ante él, ¿podrá contemplar algo más allá? ¿Podrá tener alegría? Hay muchas cosas que el ateo ve aquí y ahora, lo puede palpar, tocar. ¿Pero qué en cuanto a la eternidad? ¿Te das cuenta cuál es el error? Vivir para el aquí y el ahora, lo que veo, lo que toco, cuando hay una eternidad por delante. Espero que puedan perdonarme este poco de sarcasmo, pero allá en la habitación del hotel, cuando los gritos desesperados del pasajero de la habitación contigua atravesaban las paredes, Adoniram Judson se vio frente al horror y la vergüenza. Y antes que nada comprendió que era un hombre sin esperanza. ¿Qué podía decirle a un amigo moribundo? ¿Qué podía decirse a sí mismo el día cuando la muerte se le presentase en persona? Se sintió mal al recordar a sus amigos del Colegio Providencia. Todas aquellas noches en el internado cuando los había entretenido con sus brillantes diatribas y sus comentarios contra la religión y la fe cristiana. Las carcajadas resonaron en sus oídos mientras se miraba en el espejo y sintió temor. ¿Qué dirían mis amigos, sus amigos, si pudieran verlo en ese momento, acobardado en el valle de las sombras de la muerte? Peor aún, ¿qué diría Ernesto, su mentor, en el mundo del ateísmo? Ernesto seguramente sacudiría la cabeza por la forma en la que su discípulo estaba flaqueando en aquella noche oscura. ¿Qué clase de ateo es el que tiembla por un miedo incontrolable cuando se ve cara a cara con la muerte? La noche pasó en lenta agonía. Finalmente Adoniram se tapó la cabeza con una frazada, con una manta, tratando de ahogar el eco de los débiles alaridos de muerte de la habitación contigua. Y por fin había logrado algo de silencio. Pero de todos modos, no pudo conciliar el sueño. La mañana siguiente, con el alma aún destrozada por los horrores de la noche anterior, se dirigió a la recepción de la posada para retirarse. ¿Cómo está el hombre de la habitación contigua, el que usted me dijo que estaba muy enfermo? Oh, el hombre murió, dijo el anciano, murió. Y por alguna razón, el joven universitario preguntó, ¿tiene alguna idea de quién era ese hombre? El anciano negó con la cabeza. Era un erudito del Colegio Providencia. Los huesos de Adoniram temblaron como gelatina cuando escuchó las siguientes palabras. Era un joven llamado Ernesto. ¿Te imaginas? Este brillante joven ateo tuvo que subir a su caballo y abandonar el lugar sabiendo muy bien que su mejor amigo, el intelectual que lo había introducido en el inhóspito mundo del descreimiento, había muerto carcomido por el terror. Ernesto, el joven al que tanto admiraba, había muerto ahogado en sus gemidos de protesta. Y ahora quiero que prestes atención porque quiero señalar algo importante. Aunque tú no seas ateo, es más, estoy prácticamente seguro que no lo eres, igual puedes haberte planteado alguna de las preguntas que se hacen los ateos constantemente. ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿Por qué Dios no me da más pruebas de que está allá arriba? ¿Por qué hay tantas personas brillantes que no creen en Dios en absoluto?
No importa en qué parte del espectro de interrogantes te encuentres, tengo buenas noticias para ti. No es demasiado tarde. Todavía puedes regresar al hogar. Dios no te odia porque tú lo cuestiones. Tus preguntas no lo ofenden. En realidad, es como el padre del hijo pródigo, que encontramos en Lucas capítulo 15, que va todos los días hasta el portón de su casa y mira anhelosamente hacia el camino, el horizonte, para ver si regresa aquel hijo que le había gritado: me voy, no creo en ti, no quiero tener nada que ver contigo, nunca me has probado tu existencia. Una cosa sé, por cierto: si esperas que te responda cada una de las preguntas, vas a quedar esperando por mucho tiempo. En realidad tendrás que esperar para siempre, porque el universo es enorme y la lista de preguntas que podrías formularte no tiene fin. Hasta que este gran conflicto se haya terminado por completo y estemos en el reino de los cielos, cara a cara con Dios, vamos a tener que vivir con algunas preguntas sin respuesta. Siempre habrá cosas que no sabremos y temas celestiales que no podremos comprobar. Pero Dios nos invita igual a tomar la decisión de seguirlo, aunque no sepamos todas las cosas ni tengamos toda la evidencia. En el libro de Josué, capítulo 3, se encuentra la historia de cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán justo antes de la conquista de Jericó. Fue un momento cuando el poder de Dios se manifestó de manera tal que nadie pudo dudar. 7 vueltas alrededor de la ciudad, luego un poderoso grito de fe, el sonido de las trompetas y los muros cayeron sin que se disparara ni un solo cañón. Y en ese momento fue muy fácil tener fe. Pero primero, antes de la batalla, parados frente al Jordán, ese caudaloso río que estaba en época de inundaciones y carecía de puentes para que lo cruzaran, ¿qué podían hacer? Porque Dios no abría en dos las aguas como había hecho en el Mar Rojo. Pero no sucedía nada. La corriente de las aguas pasaba frente a ellos, una barrera perpetua que se interponía con su glorioso futuro. ¿Qué hicieron entonces? En el versículo 15 dice que el pueblo de Dios comenzó a marchar hacia el río y tan pronto como los pies de los sacerdotes entraron en contacto con el agua, el milagro sucedió. Entonces Dios se manifestó. Las aguas se separaron y la avenida hacia la libertad apareció ante sus ojos. El resto es una historia milagrosa. A veces Dios espera que des un paso de fe antes de responderte de una forma milagrosa. Y hablando de milagros, eso es lo que justamente le sucedió a Adoniram Judson. Después de aquella noche en la posada, regresó a su hogar y le rogó a su padre cristiano: dame una fe que pueda pasar la prueba de la vida y de la muerte, del tiempo y la eternidad. Se hizo cristiano. Adoptó Efesios capítulo 3 como su gran lema: cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Decidió hacer todo lo que Dios le pidiera. Y al igual que los sacerdotes en la ribera del Jordán, le prometió a Dios que daría los primeros pasos de la obediencia aún antes de recibir alguna prueba desde el cielo. Y Dios le dio una orden directa: ve hasta los lugares más recónditos a predicar el evangelio de mi amor. Y el 19 de febrero de 1812, los primeros misioneros norteamericanos, Adoniram Judson y su esposa, con quien se había casado hacía 2 semanas, navegaron en el Caravan rumbo a una vida de trabajo y triunfos en Rangún. Les estoy hablando de un hombre que caminó por fe. Este flamante cristiano y su esposa Ana pasaron años entre los birmanos sin lograr ni un solo converso. Soportó largos meses en prisión mientras su esposa demacrada tenía que sobornar a los guardias para poder llevarle un poco de comida. Y estos 2 misioneros agotaron sus energías en una tierra lejana y trabajaron incesantemente para traducir la Biblia al birmano. ¿Por qué Dios no le dio alguna prueba de que los estaba bendiciendo? ¿Qué evidencia palpable tenían de que el cielo sabía que estaban en aquella tierra extraña? Finalmente, estos misioneros enviados a esas poblaciones, de lo que hoy conocemos como Myanmar, hicieron un descubrimiento increíble. Dios se les había adelantado.
esas civilizaciones montañesas tenían relatos ancestrales acerca de un Dios, un jardín, un árbol y un hombre y una mujer. Tenían la noción de que alguien había muerto para salvar a otros. Y algunos de los hombres durante generaciones habían usado brazaletes de cuerda que simbolizaban su esclavitud de los espíritus malignos. Pero en todas las historias que se narraban junto al fuego, por las noches, aparecía un dios cielo llamado Wisha, un redentor que algún día enviaría a una persona amiga con un libro que los ayudaría a encontrar el cielo y una nueva vida. Y personas como Judson, que dieron los primeros pasos de fe hacia un futuro incierto, descubrieron que Dios ya estaba allí desde antes que ellos llegaran, partiendo en dos las aguas de la incredulidad, derribando las barreras del animismo y el ateísmo. Hoy te invito a que te sueltes de tus dudas y te aferres a Jesucristo. Toma el primer paso hacia Él. Vas a ver que tu fe crece y tu certeza se ve favorecida y fortalecida cuando avanzas tras la visión del reino eterno de Dios. ¿Quisieras hacer esto mientras oramos? Acompáñame. Padre que estás en los cielos, vivimos en un mundo en el que a veces las sombras y la incertidumbre ocultan tu rostro de nosotros. Nos sentimos tentados a contemplar nuestras preguntas en vez de oír tus respuestas. Ayúdanos, Padre, a mantener nuestra confianza en ti. Creemos que condujiste a otros en el pasado y que te has manifestado vez tras vez con los que han pasado antes de nosotros. Por eso confiamos en ti hoy. Y te agradecemos porque siempre nos estás buscando con las invitaciones amorosas de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que Jesús enseñó que debemos perdonarnos los unos a los otros en la misma manera en que Él nos perdona? Cristo nos perdona libremente y sin reservas. Y cuando perdonamos libremente, las puertas de nuestro corazón se abren para la sanidad. Solo ahora podemos traer nuestros sentimientos a Dios. Podemos traerlos a Él porque Él es el sanador de heridas. Él es aquel que fue herido por nuestras rebeliones y maltratado por nuestras iniquidades. Cualquiera sea el trauma doloroso que te persiga, Él puede cargarlo. Él ha soportado cargas más pesadas. Comparte esa herida secreta con tu Padre Celestial, el sanador de las heridas, aquel que simpatiza con tu debilidad. Su garantía es ciertísima y nosotros podemos saber eso hoy, ahora mismo. Ciertamente tenemos un hogar en sus brazos eternos. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de este bendito libro, la carta de amor de Dios a la humanidad, la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet, donde podrás ver allí en escritoestá.org una gran variedad de estudios bíblicos y otros materiales. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Fue un privilegio para nosotros poder transmitir una tarde más nuestra programación, que en realidad es para honrar a nuestro buen Creador y también para disfrutar con ustedes de las horas de este día. Mi familia y yo les desea una feliz semana, en donde ustedes puedan también consagrarse al Señor y recordar que Él es el Creador. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy le damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. ¿Deseas dominar tu carácter y tus emociones? Te invitamos a comprar el libro Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en las tiendas de Amazon.com. Te dejamos el enlace en la descripción del video.